Buenas tardes, mi nombre es Zaida Garmendia, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro. Actualmente voy a realizar una presentación referido a los mecanismos de la defensa de los derechos hereditarios a los fines de cumplir con los requerimientos de la Cátedra Derecho Sucesoral. Comencemos. Las acciones son las siguientes. Podemos hablar de las acciones derivadas de las relaciones de los herederos entre sí. Aquí podemos mencionar que se menciona el cobro de bolívares en caso de incumplimiento de uno de ellos a la obligación de contribuir con su porción a los gastos necesarios para la conservación de las cosas muebles, tal como lo estima el artículo 762 del Código Civil. De la colación tendiente a la reconstrucción del patrimonio hereditario, de la partición o división de las cosas comunes, interdictal, de la restitución de la posesión en este caso la querella interdictal de amparo no es procedente entre los comuneros. También podemos hablar de las acciones derivadas de las relaciones de los herederos y los terceros. Estas acciones se pueden subdividir en dos características. El tercero frente a heredero, que no es más que las acciones procedentes en caso de que estos se nieguen a cumplir las obligaciones y cargas de las herencias, lo que debe hacerse en proporción a sus cuotas hereditarias, salvo que el testador haya dispuesto otra cosa, según el artículo 1110 del Código Civil. Igualmente las contempladas en el artículo 1112, que se refiere a que los herederos están obligados a satisfacer las deudas y las cargas hereditarias personalmente en proporción a su cuota e hipotecariamente por todo, salvo en recurso haya lugar contra los herederos en razón de la parte con lo que se debe contribuir. También podemos mencionar los herederos frente a terceros, en caso de que estos se realicen actos lesivos a los derechos de propiedad o de posesión de aquellos, en caso que si son perfectamente ejercibles las acciones del propietario y del poseedor, obviamente previo cumplimiento de los requisitos de procedibilidad. Entre estas acciones podemos señalar las acciones del propietario reivindicatorias, declarativas, de certeza, negatorio y deslinde. Los interdictos posesorios y prohibitivos. La acción de petición de herencia puede suceder que sobre un patrimonio hereditario pretendan derechos terceras personas, es decir, extraños o aparentemente extrañas a la herencia, que alegan tener cualidad de hereditario sin serlo. Entre estos pertenecen o pretensores se encuentran los poseedores del patrimonio como universo o de cosas singulares y el heredero aparente. En la acción real concedida al heredero contra una persona que posee total o parcialmente la sucesión pretendiendo tener el derecho a ella. En fin, la petición de la herencia es la acción que tiene un heredero para defender y sostener sus derechos sobre una herencia que dice pertenecerle y que es poseída total o parcialmente por un tercero. Exige a esta que se la restituya. Podemos hablar de la colación e imputación. La colación de las liberalidades es la operación mediante la cual un heredero llamado a la sucesión en concurrencia con otro restituye al caudal partible de los bienes o valores recibidos del difunto a título gratuito. Es decir, que es una institución garantista para que se haga la repartición equitativa entre los coherederos, evitando la inequidad, buscando equiparar la partición de los bienes. Por ejemplo, un padre de familia tiene 3 hijos y durante su vida poco a poco le ha estado donando sus bienes a uno solo de sus hijos, por lo cual el legislador, en busca de la equidad entre todas las partes, buscó la manera para que aquellos hijos a los que nunca le habían donado nada al momento de su muerte también se beneficien de esos bienes que, repetimos, en vida les donó el padre a uno de sus hijos, por lo cual crea la figura de la colación. En el artículo 1083 del Código Civil se establece el hijo o descendiente que entre la sucesión, aunque sea beneficiario del inventario junto con sus hermanos o hermanas o los descendientes de uno u otra, deberán traer a colación todo cuanto hayan recibido del cuyos por donación, directa o indirectamente, excepto que el donante haya dispuesto otra cosa. Podemos decir en resumen
que la colación es la obligación en la que se encuentran los coherederos descendientes de un ascendiente común que concurran con otros a la sucesión de aportar a la masa hereditaria determinadas liberalidades recibidas del causante antes de la muerte de éste, a fin de que los otros herederos participen proporcionalmente en ella. Cuando hablamos de herederos debemos pensar que por lo menos han de ser dos las personas que vayan a heredar, porque de ser solamente uno no tendría sentido la figura de colación. ¿Cuáles son los elementos característicos de la colación? Bueno, de manera general podemos indicar que la colación corresponde a las exigencias de la igualdad de trato entre algunos coherederos, que es una operación previa a la partición objeto de reintegrar al patrimonio hereditario las donaciones hechas por el causante a algunos de sus coherederos o a algunos de coherederos. ¿Cuál es la finalidad de la colación? Bueno, lograr la equidad, el trato entre los coherederos, hijos descendientes de cuyos, a los fines de la partición de los bienes hereditarios. Y los fundamentos de la colación es que a voluntad del causante, la cual al donar pretende dar al futuro heredero un anticipo de lo que le corresponde en la sucesión. Esto implica que tales donaciones deben tenerse en cuenta al momento de su muerte, ya que el causante pudo haber dispensado de la obligación de colacionar al coheredero, descendiente y donatario, siempre que se respeten los límites de la legítima. En otras palabras, el padre no hizo más en vida que darle una parte de lo que le correspondía a las personas del heredero en cuestión. ¿Quiénes pueden solicitar la colación? Bueno, según el Código Civil venezolano, solo pueden solicitarla los hijos o descendientes que entren en la sucesión. Es decir, todos los demás herederos o legatarios no tienen posibilidad de solicitarla. Podemos también indicar que el Código Civil es una especie de excepción, excepto el caso de que un donante haya dispuesto otra cosa, pero esta excepción se tiene por otra parte que hacer una excepción también, y que figura que utiliza el donante causante no puede ir en contra de la legítima. Tomando el ejemplo anterior del caso del padre, donde son 3 hijos y a solamente la entrega le va dando en vida parte de su herencia, podemos indicar que en el caso de que el padre tenía esos 3 hijos y contaba entre sus bienes con 4 apartamentos del mismo valor y en la vida lo donó legalmente a uno de estos 3 de los inmuebles, colocando en los respectivos documentos de donación la coletilla: por esta donación mi hijo no estará obligado a hacer la colación correspondiente al momento de su muerte. Se debe tener en cuenta que aquí el cuyo solo tenía 4 inmuebles que representaban todos sus bienes, y al donar 3 de estos estaría violando con ello el principio de la legítima. Caso contrario ocurriría si solo hubiera donado uno de los inmuebles y en dicha donación se hubiera de igual forma colocado la excepción final del artículo 1083 del Código Civil, porque de no haberlo hecho tiene que devolverlo siempre y cuando haya aceptado la herencia el heredero a quien le fueron donados, porque de rechazarla no entraría a la legítima, por cuanto se tendrá como que no fue llamado a la herencia. Recordemos que la persona en vida puede disponer de un 50% de sus bienes y el otro 50% corresponde a sus herederos forzosos. Modos de efectuar la colación. De conformidad al artículo 1097, hay 2 formas: presentando la cosa en especie, esto es trayendo la cosa o bien recibida en donación del caudal hereditario, o haciendo que se impute su valor a la respectiva porción, imputando el valor de la cosa a la propia cuota. Es decir, el heredero conserva las cosas. Podemos hablar de los requisitos de la colación. El heredero forzoso accione por colación contra otro heredero forzoso que hubiera aceptado la herencia, causante haya realizado la donación y que no haya dispensa de la colación. Esto podemos hablar de que los requisitos de la colación se refieren a las personas obligadas a colacionar. La obligación de colacionar corresponde únicamente al hijo o descendiente que sea heredero y sucede en conjunto con sus hermanos o descendientes de ésta. En conclusión, están obligadas a colacionar en primer lugar los hermanos coherederos y en segundo lugar los sobrinos de estos, que suceden por derecho de representación. Por lo tanto, para estar obligados a colacionar deben concluir la triple cualidad de ser hijos descendientes, ser donatarios, ser coherederos,
Por lo tanto, solamente estos que acabamos de mencionar podrán solicitar ese derecho de colacionar. Es decir, solo están obligados a colacionar los mismos sujetos que puedan solicitarlo. Las personas que tienen derecho de exigir la colación, las personas que tienen derecho a pedir la colación son los descendientes y coherederos a los descendientes de esto. Por consiguiente, las personas tienen derecho a exigir la colación que tienen o la colación que tienen que reunir dos requisitos, a saber, ser descendiente y ser heredero. ¿Cuáles serían las causas por las cuales se deja de hacer la colación o dispensa la obligación de la colación al bien? Por la dispensa concedida por el causante, atendiendo a lo establecido en el Código 1083 del Código Civil. Último punto, cuando se dice, excepto el caso en que el donante haya dispuesto otra cosa, es decir, cuando al final del documento de la donación se tomó la previsión de colocarle la dispensa referida al artículo 1083 y esto no va en contra de la legítima. Podemos hablar también del tema referido a las excepciones de la colación a los bienes que no están obligados a colacionar los coherederos. Están contempladas en el artículo 1090 al 1095. Por ejemplo, los dejados en testamento no entran en la colación porque no fue dado en donación. ¿Ok? Tal como lo reza el artículo 1090. Lo dejado por testamento no queda sujeto a colación, salvo el caso a disposición en contrario y de lo establecido en el artículo 1108. Aquellos gastos, por ejemplo, que nuestros padres erogaron para mantenernos hasta la mayoría de edad, como educación, vestido, entre otros, porque no es una obligación, no es una donación. El artículo 1091 del Código Civil no se debe traer a colación los gastos de manutención, curación, educación, instrucción, ni los ordinarios por vestido, matrimonio, ni regalos de costumbre. También podemos hablar que en el artículo 1092 del Código Civil traerán a colación las ganancias que el heredero haya obtenido en virtud de los contratos celebrados por el de cuyo, con tal de que estos no hayan contenido alguna ventaja indirecta en el momento de su celebración. Podemos también mencionar que en el artículo 1093 no se deben colacionar por consecuencia de las sociedades formadas sin fraude entre el de cuyo y alguno de sus herederos, si las condiciones no se han establecido por un acto que tenga fecha cierta, siempre y cuando no haya mala fe en asociaciones, negocios entre el causante y sus herederos, no se puede llevar eso a colación. Caso contrario, debe colacionarse como por ejemplo que el padre hubiera pagado las acciones y se las hubiera regalado al hijo, caso en el cual éste debería colacionar esa cantidad de dinero a las masas hereditarias. Entre otros podemos también mencionar, ¿verdad?, que con respecto a la imputación se puede decir que es un sentido general, supone la aplicación de bienes y valores a las porciones o cuotas hereditarias correspondientes. Es un instituto como personalidad propia que no se debe confundir con la colación. Es decir, existe la doctrina donde nos dan dos puntos de vista de la imputación. La imputación propia, que es la obligación del legitimario que pide la reducción de las donaciones y disposiciones testamentarias hechas por el causante a favor de otros, coherentes o extraños, de calcular cuánto ha recibido el mismo del difunto a título de donación o legado e imputar su cuota a la legítima, según el artículo 1108 del Código Civil. No obstante, la disposición del artículo 1088 y 1096, el donatario o legatario que tenga derecho a la legítima y que pida la repudiación de las liberalidades hechas a favor de un donatario, de un coheredero o de un legatario, aunque sea extraño. Podemos también que un donatario de un coheredero, de un legatario, aunque sea extraño, como excedente de la porción disponible, debe imputar a su legítima las donaciones o legados que se le hayan hecho, a menos que se le haya dispensado formalmente la imputación. Sin embargo, la dispensa no tiene efecto en perjuicio de las donaciones anteriores. En este caso podemos hablar que es la obligación de cualquiera de los hijos descendientes que al momento de solicitar que algunos de los restantes coherederos traigan a colación un bien que le fue dado en donación, está obligado igualmente para calcular su legítima a llevar a todos los bienes que el causante le haya donado a su masa patrimonial personal para luego descontarlo como parte de su legítima. Supóngase que el causante tiene 3 hijos, A, B, C. El A, el padre le donó en vida un inmueble y un vehículo. De igual manera, el C le donó en vida un inmueble y un
y una moto, pero el A se percata de que el apartamento del C es mucho más costoso que el suyo, por lo que le pide que el C traiga a colación sus bienes, cosa que se puede pedir, pero de la misma manera estará obligado a traer los bienes que a él también le donó su causante, la masa hereditaria, y a contar dichos bienes como si fueran parte de la legítima. B se beneficia de sus coherederos que traigan a colación sus bienes. La imputación verdadera es un modo de colacionar tal como se evidencia en el artículo 1097. Perdón, la colación se hace, sea presentando la causa en especie, sea que se impute su valor o la respectiva porción de elección que esto se hace a la colación. Por ejemplo, si se tiene un padre con 3 hijos, ABC, volvemos al mismo ejemplo. El A, cuando el padre vive, le donó 2 apartamentos, pero además de esto la herencia cuenta con una cantidad importante de dinero que supera con creces el valor de los 2 apartamentos donados. El A tendrá 2 formas de colacionar esos bienes, apartamentos, y la primera por vía de imputación, entregando los inmuebles como tal en especie. Y la segunda posibilidad de que tiene es, al saber cuánto le corresponde del dinero que dejó del cuyus, pedir que se le descuente el valor del inmueble de esa cantidad y le den lo que le resta del mismo. Eso ha sido toda mi presentación por el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta luego.